Bueno, el tema es continuidad de los organismos y tenemos dos divisiones grandes. Por un lado tenemos mitosis y por el otro lado tenemos meiosis. Tienen que tener en cuenta que los dos son divisiones celulares. Sin embargo, vamos a tener diferentes productos. Entonces, la más sencilla es mitosis. ¿Cuándo se va a dar mitosis? Mitosis se va a dar en todas las células que no sean de reproducción. Entonces, este es el ciclo celular normalito de todas las células menos las que son de reproducción. Entonces tenemos la fase G1, que es en la cual se encuentran todas las células vivas. Después pasamos a la fase, cuando hay ciertas señales, entonces pasamos a la fase de síntesis de ADN, que es donde se va a dar la replicación de ADN, que lo vimos en otro video. Después tenemos la G2, que lo que va a hacer es que va a preparar toda la célula para que se lleve a cabo la mitosis. Tenemos la mitosis, se dividen las dos células y volvemos a la G1. Y cuando una célula puede durar en la G1 dependiendo del tipo de célula. Entonces las neuronas duran muchísimo tiempo en la G1, mientras que las células de la piel duran muy poquito tiempo en la G1. Eso depende de qué tanto necesitamos que se estén renovando los tejidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede realmente en la mitosis? Entonces, en la interfase, como les dije, pasamos de la interfase a la síntesis de ADN. Entonces, interfase es como cuando la célula está en su estadio normal. Cuando se da la síntesis de ADN, entonces lo que vamos a ver es que aparecen los centrómeros con sus centriolos, y la cromatina, o sea, los cromosomas se van a duplicar. Ya entonces la primera fase de la meiosis es la profase. En la profase ya vemos los cromosomas individuales. Los cromosomas van a tener en cuenta que son dos palitos unidos por un centrómero. Entonces se empieza a deshacer la membrana nuclear y aparece el uso mitótico, que es esta como telaraña que se ve acá. Después tenemos la metafase. En la metafase ya tenemos el uso mitótico, mírenlo acá que se ve esta telaraña perfecta, y todos los cromosomas se van a ubicar en el centro de la célula. Este centro se llama el ecuador igual que el de la Tierra, entonces el uso mitótico y todos los cromosomas van a estar ubicados en el ecuador de la célula. Después viene la anafase, vean cómo el uso mitótico separa estos dos palitos de cada cromosoma, que se llaman cromátides o cromosomas hijas, y se las va a llevar a cada polo. Entonces, el uso mitótico los jala. Y después tenemos la telofase, que lo que va a hacer es que ya vuelve a aparecer la membrana nuclear, desaparece el uso mitótico y si ven cómo se forman dos células. Ya cómo se rompen las dos células se llama la citoquinesis, pero la citoquinesis varía entre una célula animal y una célula vegetal. La célula animal, como no tienen pared celular, simplemente se va a invaginar la membrana celular, como vemos en esta imagen, y se va pues, a separar. Mientras que en la célula vegetal, si ven esta línea que se forma acá, esta línea es de diferentes organelos y lo que va a hacer es crear una nueva pared celular y se va a separar la célula vegetal. En la célula animal, pues simplemente se, se invagina la pared celular, la membrana celular, mientras que en la vegetal sí, pues necesitamos una pared celular, entonces por eso se lleva a cabo como esta ubicación de los organelos acá que se ve esta sombrita gris. Entonces, para que se acuerden el orden, yo me lo aprendí como PIMAT, entonces profase, metafase, anafase, telofase y pues por último citoquinesis. Entonces la profase se deshace la membrana nuclear y se empieza a formar el uso mitótico. Metafase, los cromosomas se alinean en el ecuador. Anafase se separan las hijas cromátides. Telofase se deshace el uso mitótico y vuelve a aparecer la membrana nuclear. Y citoquinesis es ya cuando se separan las células hijas. Tengan en cuenta que las células son idénticas. Y pues en la citoquinesis tienen que tener en cuenta la diferencia entre las células animales y las células vegetales. Pero en la mitosis las hijas son idénticas. Después el otro tipo de división que tenemos es la meiosis. La meiosis solamente se va a dar en los tejidos de reproducción.
es decir, los gametos. En el caso de los humanos, entonces en los hombres se va a dar, pues va a dar lugar a los espermatozoides y en las niñas va a dar lugar a los óvulos. ¿Qué es la meiosis? La meiosis es dos divisiones celulares. Entonces tenemos una replicación de ADN y viene la profase 1, que de nuevo se deshace la membrana nuclear, aparece el uso mitótico. Después tenemos la metafase y lo que va a pasar es que los cromosomas, uno tiene pares de cromosomas homólogos. Entonces nosotros los humanos tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, tenemos 46 cromosomas. Pero entonces los pares de cromosomas se van a alinear en el ecuador, uno al lado del otro. Si ven que entonces tenemos el rojito y el azulito. ¿Por qué están en dos colores? Porque el rojito viene de la mamá y el azulito viene del papá. Entonces se ubican los pares de cromosomas y se puede dar un intercambio genético. Si ven que acá vemos que el rojo tiene una colita azul y el azul tiene una colita roja y lo mismo acá abajo. Entonces en la metafase se va a dar este intercambio, que es lo que se va a llamar esta unión de acá, es un quiasma y es una forma de recombinación genética que va a dar lugar a variabilidad genética. Después tenemos la anafase, que se van a separar, pero entonces en este caso no van a ser las cromátides, sino van a ser los cromosomas homólogos. Y la telofase, de nuevo, se van a formar otra vez la membrana nuclear, desaparece el uso mitótico y se separan las dos células. E inmediatamente tenemos otra división celular. La diferencia es que no vamos a replicar el ADN. Entonces, si se dieron cuenta, acá teníamos profase 1, metafase 1, anafase 2, anafase 1 y telofase 1. En la segunda división, entonces se llama profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Entonces en la profase 2, ¿qué va a pasar? De nuevo, se va a deshacer la membrana nuclear, va a aparecer el uso mitótico. En la metafase, entonces se van a alinear los cromosomas en el ecuador. En la anafase se separan las cromátides, pero si se dan cuenta que acá, por ejemplo, esta rojita tiene un pedacito azul, mientras que esta sí es toda roja. Entonces ahí es donde empieza a ver la variabilidad genética. Después en la telofase vuelve y se genera la membrana nuclear, desaparece el uso mitótico y tenemos los productos. Pero entonces fíjense que empezamos con un palito totalmente rojo, un palito totalmente azul y acá los tenemos recombinados. Y si se dan cuenta, no son idénticos. Ninguna de estas células es idéntica. Y acá entonces disminuimos el número de cromosomas. Entonces pasamos de 23 pares de cromosomas a 23 cromosomas. Entonces se une 23 de la mamá, 23 del papá y el hijo va a tener 23 pares de cromosomas de nuevo. Entonces, pues para que tengan en cuenta que se da la variabilidad genética y que pasamos de 2N a N. Y la variabilidad genética se da por esa formación de quiasmas y de recombinación genética. Adicionalmente, entonces, otra forma de variabilidad genética es que este se puede unir, pero también se puede unir este, pero se puede unir este, pero se puede unir este. Entonces, por eso vemos hermanos que no son idénticos. Vemos hermanos que uno es mono, el otro es pelinegro, y eso se da por esta variabilidad genética. Entonces, a manera de resumen, entonces todo lo que les había dicho de la mitosis, tengan en cuenta que el PIMAT es el mismo orden, sino que en la meiosis vamos a tener una doble división, pero con solo una replicación al comienzo de la meiosis 1. Y por eso pasamos de 2N a N. Y la meiosis se va a dar en los gametos, mientras que en la mitosis se va a dar en todas las células animales. La meiosis, pues entonces obviamente solamente va a existir en los organismos que tienen reproducción sexual.